Aide, y a ti, ¿también te placería hablar en latino? Vate al atadillo que decimos debajo del filmo y enregístrate en nuestros cursos de ladino para hispanohablantes, así que en nuestros ateliers de Rashi y Solitre. Al vernos allí con salud cumplida y todo bueno. Después nos contaste antes que hubo algunos cursos en la universidad que fueron muy interesantes para ti, con profesores muy buenos. ¿Y qué modo de teóricos te interesaban del punto de vista de escribir la historia? ¿Walter Benjamin o Koselleck? O ¿qué modo Sí, de claro. teóricos fueron más influyentes para ti? Sí, para mí, este curso que apunté antes sobre la historia y la memoria, habían dos textos muy interesantes que viene el meollo Ujú, ahora, ya más de 20 años atrás. Dos, uno de Joseph Haim Yerushalmi, que es historiano americano, ujú, y eh, un historiano muy profundo y escribió un libro que se llama Zahor, que ujú, quiere decir memoria, y es la encomendanza de conmemorar, ujú, que se dice la Torah más de 200 veces, y este libro Zahor habla de la relación entre la historia y la memoria, y en el contexto judío es que la historia y la memoria caminan en juntos ujú, o son contra uno al ujú, otro. Y Yerushalmi dice que, bueno, la historia puede ser un alat que representa una manera de pensar sobre el pasado que es diferente de la manera del pueblo judío colectivamente ujú, transmite conocimiento del pasado. ujú, Y cuando metes un documento histórico al lado de la narrativa colectiva de la memoria, a veces no caben, ujú, no encajan muy bien. ujú, Y este conflicto me interesa mucho porque, bueno, quise saber por qué entre los judíos en los Estados Unidos, por qué no sabían nada, ni de la memoria, ni de la historia de los sefaradim, ujú, casi, ni de Salonic, ni de la Shoah, ni del judeo ujú, español. ujú, Estaba todo fuera de de la manera de pensar sobre el pasado colectivo judío. Y quise saber más y este implantó una demanda muy profunda y muy grande con la cual estoy ainda jugando, ujú, quiero decir que estoy interesado ainda en este tema. Y el otro, más teórico, diremos, fue la escritura de Maurice Halbwachs ujú, sobre la memoria colectiva. ujú, Y este fue más profundamente, me hizo pensar en la estructura y la manera de transmitir, de desarrollar, de transmitir, de reimaginar cuál, cuál es nuestro pasado colectivo. ujú, ujú. Muy interesante. Antes dijiste que al empecillo te empezaste filosofía y propio yo me empecé filosofía al empecillo en la universidad y después un poquitico de historia de los Estados Unidos. Y parece que no hay un rapporto muy estricto entre esto y la historia judía, más seguro que lo hay y seguro que me parece, de mi punto de vista, me parece que mucha de la actividad que me di, de lo que escribiste y de lo que dijiste, ya puede ser más en lo que toca al contacto con la comunidad, más que en libros académicos. Está muy relacionado con esto de los Estados Unidos y de la teoría crítica, diremos, Sí, más que de la filosofía. Y esto que hemos contado antes, que es verdad que los sefaradí no estaba en la narrativa nacional de los Estados Unidos, me parece que en Meldando sobre Israel también no estaba al empecillo los sefaradí en la narrativa nacional y, por ejemplo, en Un grito en el silencio, Shmuel Rafael explica esto,
que no fue fin a que Isaac Nabón se hizo sin que presidente de Israel, que empezaron estas ideas de la Autoridad Nacional del Ladino y todo esto. Em, ¿Y de qué piensas que esto es Ancina? Ya puede ser que hay paralelismos entre el modo en que se hace la historia en Israel y el modo en que se hacía en Estados Unidos. Hay 30, 40 años. Sí, bueno, hay paralelismo, Ujú, diremos. Y bueno, tiene que tener con quién tiene la fuerza, quién tiene el poder. ujú, Los alates en los Estados Unidos, entonces, quién está fraguando la comunidad, ujú, quién está adentro de la comunidad, quién está fuera de la comunidad, y el gobierno de Israel y las escuelas y las universidades quieren fraguar una narrativa nacional para sus propios bultos. ujú, Y en los dos casos, me parece que todos los sefaradí, todo lo que tiene relación con el mundo musulmán del Oriente, bueno, no ayuda mucho en ujú, fraguando una narrativa histórica útil ujú, para los puntos que tienen los líderes de cada contexto. Los Estados Unidos, los judíos, bueno, querían entrar al mainstream del americanismo, devenir blanco, ujú, devenir ciudadanos. ujú, Bueno, para decir, bueno, que sos del mundo islámico y que, bueno, no sos blanco, sos moreno. O, bueno, no tiene nada que ver con la Europa ujú, en la manera de pensar estrictamente. No debe de entrar aquí. ujú, Debes de quedarse afuera, ujú, afuera. Y puede ser que hay una cosa semejante que se afitó y da fita en Israel, ama hay más dimensiones ahí, achaques, no solo los que hablaban en ladino, ama ujú, los arabafones, los que ujú, hablaban árabo, los del norte de África, el Medio ujú, Oriente, y todo esto, que son más de la mitad de la población ujú, judía de Israel, ainda no había prime minister ujú, Mizrahi, ainda no ujú, hay, no ujú. había. Sí. Entonces, bueno, es que no hay representación en los dos mundos judíos, el mundo judío de los Estados Unidos y el mundo judío de Israel. Hay, hay límites Ujú, en la forma de la narrativa y esto percurando y hay muchos otros. um, Vosotros también están percurando de engrandecer ujú, la manera de ver y de conceptualizar cuál es la historia judía, quién son los judíos, ujú, cuáles son las idiomas judías, las culturas judías. Y ainda más labor que debemos de hacer, ama está abriendo, abogado. ujú. Y seguro que tu libro de Jewish Salónica en este sentido adelantó este buto, ¿verdad? ¿Y cuándo empezaste a escribir o a pensar que ibas a escribir este libro? ¿Y cuándo pasaste de Stanford a la Universidad de Washington? Sí. Sí, bueno, después de mi año en Grecia como Fulbright, Mm, después eh, eh, fui a Stanford porque hay un profesor muy famoso ahí, Aaron Rodríguez, sí. que es Ujú, el fundador, diremos, del campo de estudios sefaradíes modernos en los Estados Unidos. ujú, Y él es de Estambul y hablaba ladino y turco y francés en casa cuando ujú, era chiquitico. Es muy sefaradí. Y bueno, con él empecé más sobre la historia judía, sobre el mundo sefaradí
Y cuando vino la hora de escoger mi sujeta para la disertación, quise enfocarme más sobre Salonique porque, bueno, es de mi familia Ujú, y estaba ahí el año ujú, antes de empezar el programa de PhD, y decidí de entrarme más profundamente a la historia de la comunidad judía de Salonique. ujú, Y mira, habían unos cuantos libros sobre Salonique que ya salieron, la más parte en francés o en hebreo. ujú, Había otro libro por Mark Mazur, Salonika City of Ghosts, ciudad de, no sé, Ghosts, ciudad ujú, de Ghosts, no tenemos exactamente Ghosts. ujú, Ah, bueno, no, no son Shedim, no sé. Ah, de espíritus, no sé. ujú, Ahora, él escribió este libro muy importante que abrió los ojos del público anglofónico ujú, uh, al mundo de Salonique. Ama lo hizo sin manaderos en ladino, mm, todo con la perspectiva ajena, ujú, la perspectiva del gobierno otomano, del gobierno griego, perspectiva de la Alianza Israelita Universal, de los maestros de esta escuela, de ujú, los viajadores que vinieron a ver, qué ajaib son esta familia, mira, tiene fez y habla ujú, español ujú, pastadrizado, ansina, ansina. Y quise saber cómo parece los judíos de Salonique si entramos al sujeto por sus propias lenguas. ujú, eh, cómo parece este mundo por el modo del ladino. ujú, Y lo que constaté es que mientras que la narrativa de Salonique es, es una narrativa de descadencia, ujú, que bueno, Salonique era una ciudad muy grande, Irvine, Israel, Yerushalayim del Balcán. ujú, Y cuando vino la Grecia y cuando vino el nacionalismo, caían, navegaron presto, presto ujú, la comunidad de Salonique, vista que vinieron los alemanes y tomaron a los judíos y transportaron a Auschwitz, donde se murió todos. Este es verdad, ujú, ama quise saber cuál había antes ujú, de este momento de crisis, ujú, de este momento de destrucción. ¿Cómo fue la vida? No la muerte, cómo era la vida de ujú, la comunidad y cómo parecía en la lengua de la comunidad. Y este era la semilla, diremos, de la idea del libro de Salónica la Judía. ujú. ¿Y ya tenías vendado para entonces el libro de Voces de Salónica de Bunis? Sí, de Bunes, sin duda, conocía este libro y me ayudó mucho para entender según la voz popular, Ujú, diremos. Y en el judaísmo cabá, en ladino de cada día, que fue muy difícil de ameldar, sin duda, ujú, para el ujú, empecillo, cómo estaban pensando y representando la vida de cada día. Me interesaba en el libro más como la política, cuestiones sobre nacionalismo ujú, y, bueno, la demanda que estaban demandando los judíos de Salonique fue, podemos quedarnos judíos y ser también griegos. ujú, Y si podemos, ¿cómo podemos hacer? ¿Cuál camino debemos de pasar para ujú, llegar a un punto que podemos decirnos con confianza que somos judíos y somos griegos? ¿Es posible? Y ujú, unos dijeron que sí es y explicaban cómo llegar ahí, y otros dijeron que no es posible y no se puede entremezclar y caracterizar las ujú, dos identidades.
Oh, y son más de dos identidades, no solo es judío y griego, es judío particularmente sefaradí, y no es solo griego, es otomano, y como devenir griego de un otomano, como devino Ujú, griego de un judío, y me interesaba ujú, estas cuestiones y temas, y entré más a otros sujetos, como la cuestión del líder, del Jajam Bashi de la ciudad, ujú, ujú, cuestión de espacios urbánicos, ujú, eh, el Bet Haim, el cementerio, ujú, ujú, el moral del cementerio, la educación y cuál afectó ujú, con las escuelas. Estos temas me interesaron y entraron ujú, ujú. al libro. Estos son sujetos muy interesantes. Tengo meldado en algún lugar que los sefardim de ainda no toparon del punto de vista histórico una nación, una sola nación-estado, Sí. antes se sentían como en casa, diremos. Ujú. ¿Pensas de ti para ti que esta nación-estado de ainda puede llegar? ¿O piensas que el modo de funcionar de una nación-estado es contrario a la dinámica sefaradí o tiene puntos de tensión con la dinámica sefaradí que lo hacen? Porque Buena parece que, demanda, buena que demanda. en la historia tenemos esta política de España y de Portugal de hacer pasaportes para los descendientes de Sefaradim. Parece que después en Israel pueden integrarse más, están los Ashkenazim que están dominando. En Estados Unidos también es difícil. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, la verdad es que no hay una patria sefaradí, Ujú, según posición y opinión. Hay muchas patrias con las cuales los sefaradim pueden entrar. ujú, Una parte, ujú, España, Portugal, Israel, los Estados Unidos, puede ser hasta un punto la Grecia o la ujú, Turquía, lo que ujú, sea. Ama, no hay, bueno, no hay Estado sefaradí, no hay estructura educativa ujú, apoyada ujú, por un Estado, no hay, lo resaltó, no hay armada, ujú, armada sefaradía, ni Asker, ujú, y no hay bandera. Quiere decir que ningunos murieron por la espada de los sefaradín, porque no ujú, había. No había no habrá, no ujú, habrá al venir. Ama, es que había un filósofo, no sé, de origen saloniquiota, francés, que se llama Edgar Morin. ujú. Eh, Ok, amor. Ujú, sí, y él escribe sobre un concepto que se llama en francés polyenraciement, ujú, eh, multi raíces, es ujú, decir, multi raíces, ujú, que tenga uno que tiene muchos raíces. ujú, Y describe, según él, y esto de Codro, eh, la situación de los sefaradim históricamente, que ujú, puede tener un pie aquí, en este país o esta cultura, ujú, y sentir que, bueno, yo puedo estar aquí, me conviene ujú, bastante. O sea, o la Grecia, o la Turquía, o España, o Portugal, o lo que sea, me conviene, ama ningunos representa la totalidad de cuál es de ser sefaradí. Hay ujú, pedazos aquí y pedazos ahí, y puede ser que estás en casa, diremos, en esta patria o en esta patria, ama no es su patria como sefaradí. ujú, Puede ser su patria porque sos judío y sefaradí, ama ujú, no es achaques su sefaradismo que sos ciudadino, diremos, de Israel. O no es porque sos sefaradí, que sos ciudadino de España, es porque la conexión con
España. Ujú. Encima, encima. Esta es mi manera de pensar.